cosas. Gracias, Dios poderoso, porque en ti, Señor, encontramos la paz que nuestra alma necesita, Señor. La paz que en ningún lugar y en ninguna persona hemos podido encontrar, Señor. Una paz que el mundo no puede darnos. Una paz que ni las personas ni los excesos pueden darnos, Señor. Solamente tú, Padre, tienes esa paz sobrenatural. Esa paz que no es natural, es sobrenatural. Gracias, Dios. Podemos estar confiados. Hoy venimos hasta el trono de tu gracia, Señor, con plena certidumbre de fe, confiados, buscando, Señor, la misericordia y el oportuno socorro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú estás, Señor, ahorita en cada hogar, en cada familia que está ahorita conectada, Señor. Gracias porque tú tienes preparado hoy para nosotros palabras de consuelo, palabras de fortaleza y palabras de esperanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenos días, familia. Qué bueno que se tomaron el tiempo para estar conectados. Hoy es el día del Señor. Nosotros, los hijos del Señor, nos reunimos en domingo porque el Señor se levantó un día domingo. Y no celebramos a un Cristo ni crucificado ni sepultado. Celebramos a un Cristo vivo. Por eso nos reunimos hoy en este día. Aunque por lo pronto sea por este medio. Pero es una bendición. Saludos a todos los que están ahorita conectados. Navojoa, Obregón, Guaymas, Álamos, Guatabampo, Sinaloa. Sean todos bienvenidos y bendecidos. Hoy vamos a ver la segunda parte. El domingo pasado comencé un tema que le titulé ¿Qué hay después de la muerte? La intención de este mensaje no es remover heridas, no es infundir miedo. No, la intención de este mensaje tampoco es que los que ya han partido lo escuchen. No pueden hacerlo. Es en memoria de los seres queridos que ya partieron con el Señor. Pero este sermón va dedicado a las familias que ya han experimentado este sufrimiento de ver partir a un ser querido, para que sepamos hacia dónde van nuestros seres queridos. Y número 2, dice la palabra que no debemos de ignorar qué sucede con ellos, para que no estemos tristes, para que no estemos atemorizados. Entonces, esa es la intención del Espíritu de Dios, que nosotros conozcamos. Y no nada más conozcamos, sino que tomemos paz de Dios para que nuestra alma esté tranquila y reposada. Amén. Entonces, leímos la vez pasada en Tesalonicenses que no debemos de ignorar sobre los que duermen. Y bueno, veíamos también la vez pasada que algo seguro en la vida son dos cosas: sufrir y morir. ¿Sí? Todos tenemos ese camino y ese destino, hablando de la carne. Es lo más seguro que tenemos y no es algo que deba a un hijo de Dios atemorizar. Precisamente por eso el Señor dejó las Escrituras. ¿Sí? Y vimos en Corintios que no es lo que la gente dice, no es lo que la gente habla, no es lo que los libros dicen. Hay ahorita una ciencia en el área de la psicología que se llama tanatología, que es una rama de la ciencia que se dedica a investigar sobre qué sucede y qué hay después de la muerte, para poder preparar a los enfermos terminales a bien morir, o preparar a la familia, etcétera, etcétera. Bueno, no es lo que la gente dice, no es lo que la gente experimenta, es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia es, o debería ser, la principal autoridad, la principal fuente de autoridad
para entender en qué consiste la vida y en qué consiste también la muerte y qué hay después de la muerte. No es lo que yo he experimentado, no es lo que me han platicado, es lo que Dios dice en su palabra. Y en 1 Corintios 2 leímos el domingo pasado que así como cada persona sabe lo que está sintiendo, su lucha, así Dios, el único que conoce los planes de Dios es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder tener un conocimiento exacto de qué es lo que hay después. Entonces necesitamos una revelación espiritual. Y vimos que la muerte no es otra cosa más que un desprendimiento, una separación, ¿sí? Y vimos que hay tres muertes. La muerte física, que es cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Dice Santiago 2:26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces la muerte física, estoy nada más recapitulando, a lo mejor no te lo ponen en la pantalla por cuestión de tiempo, pero lo vamos a recapitular. La muerte física es la muerte biológica. El cuerpo carnal deja de funcionar, está condenado a morir por causa del pecado. Eso es algo inevitable. Por eso la gente nace, se desarrolla, vive y muere. Y número 2, hay una muerte espiritual. Y la muerte espiritual, dice Efesios 2, es cuando nosotros vivíamos en pecados, en nuestros delitos y pecados. Es decir, el pecado nos separa de Dios y al estar separados de Dios hay muerte espiritual. Vivo biológicamente, siento, pienso, siento hambre, sed, cansancio, pero espiritualmente, al estar desconectado y apartado de Dios, estoy muerto espiritualmente. Y número 3, vimos la muerte eterna o la muerte segunda, que es cuando en vida rechazamos la salvación. Al rechazar a Dios, al rechazar a Cristo, rechazamos la salvación, rechazamos la vida eterna. Entonces ahí hay una muerte eterna. Así como hay vida eterna, hay muerte eterna. Por eso es muy importante entender en qué consisten estos tres tipos de muertes. Muerte física, separación del cuerpo y del espíritu por causa del pecado. Muerte espiritual, separación del alma del hombre de Dios. Ausencia de Dios en el alma de las personas. Y número 3, muerte eterna o muerte segunda. Ok, la muerte física, ahí no hay solución. Todos tenemos ese mismo destino, ¿sí? Creyentes o no creyentes, tenemos ese destino. La diferencia es lo que sucede después. La muerte espiritual tiene solución cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero en vida tomamos la decisión. En vida. Y la muerte eterna, ahí ya no hay solución. Porque una vez que una persona parte, ya no se puede hacer nada por su alma. Ya está en manos de Dios. Entonces, vimos que la muerte no es una persona, es un proceso, es una etapa. Y vimos también el origen de la muerte por la desobediencia de Adán. La muerte pasó a todos los hombres, pero también por la obediencia de Jesucristo, la vida eterna vino a todo aquel que le recibe. Y vimos también que la muerte y la enfermedad van a tener un final. Apocalipsis 20:14, estoy recordando, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces es muy importante, iglesia, que usted tenga estas respuestas presentes en su corazón, ¿sí? Vimos también que en el reino de los cielos no existe el tiempo. Aquí en la tierra existe el tiempo. Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo debajo del cielo, todo tiene su hora. Pero allá en el reino, allá no hay tiempo, allá viviremos por una eternidad. Amén. Entonces, la intención de Dios es que no ignoremos. La intención y el propósito de Dios es que no ignoremos qué sucede con los que parten, en qué lugar están, a dónde irán, cómo están, todo ese tipo de preguntas que nos asaltan cada vez que experimentamos este proceso. Ahora, dice 1 Tesalonicenses 4:13,
Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Ok, entonces, la razón del miedo tan grande del hombre a la muerte es que Dios no nos diseñó, en sus planes no estaban ni la muerte ni la enfermedad. Fuimos diseñados para ser eternos, pero luego vino el pecado, la mala decisión de Adán, viene el pecado y la muerte entró a la humanidad. Pero no estaban en sus planes, no era la voluntad de Dios. Entonces, las personas tienen miedo y temor cuando no saben a dónde van. Hay incertidumbre, pero nosotros tenemos esperanza. Dice, no queremos que ignoren como los que no tienen esperanza. Entonces, los que creemos en Dios, los que hemos decidido confiar en su palabra, tenemos esperanza, tenemos algo más que antes de estar en Cristo. Tenemos conocimiento de qué sucede, a dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos. Amén. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Lo vimos en Romanos 12:2. Yo no puedo estar tranquilo y en paz si no cambio mi manera de pensar, si sigo adoptando los criterios de este mundo. Entonces, todo esto lo vimos. Vimos que Jesús es la puerta, el que por él entra será salvo. Vimos en Eclesiastés 9:5 que los que viven saben que han de partir, pero los que ya partieron no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa por su memoria. Y narra ahí específicamente todo lo que sucede con los que ya partieron. Entonces, vimos al final, el domingo, que tampoco debemos de vivir con arrogancia. En Santiago 4:13 vimos que es necesario siempre poner a Dios en primer lugar. Mañana iremos a tal parte si Dios quiere. Mañana haremos esto y lo otro si Dios quiere. ¿Sí? Porque solamente Dios sabe lo que va a suceder a la tarde, lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder la semana que entra, lo que va a suceder el año que entra. Solamente Dios lo sabe. Por eso es muy importante, familia, cada vez que usted haga planes, que usted diga, si Dios quiere, primero Dios. Allá en Sinaloa decimos, con la licencia del Señor. Si Dios nos da licencia. Se me viene a la mente la licencia de manejo, pero... Ok, entonces, nuestros días, nuestra vida, dice la Biblia en Salmos, en 1 Pedro, que es como la hierba de la mañana. Está verde, está esplendorosa, pero luego sale el sol y la seca. La vida del hombre es tan corta, tan breve, que no podemos perder el tiempo en pleitos, en enojos, en rivalidades, en vicios, en celos. No debemos de perder el tiempo en esto. ¿Sí? Necesitamos aprovechar bien el tiempo que cada quien tenemos para disfrutar nuestra herencia aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas secretas que solo le pertenecen a Dios. No deben de preocuparnos. Hay cosas secretas. Unos parten antes, otros parten después, otros parten muy pequeñitos, otros parten ya muy ancianos. Solo Dios sabe por qué. Son misterios. Deuteronomio 29:29 dice, todo lo oculto, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Amén. Entonces, es muy importante que entendamos la Escritura. Hoy vamos a ver otras escrituras para fortalecer esto, y vamos a centrarnos hoy en la promesa de la resurrección. ¿En qué? En la promesa de la resurrección. San Juan capítulo 11 verso 25. San Juan 11:25. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, que dice, jamás morirá. Es Juan 11:25. Los amarillos. Yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aún después de haber muerto, dice, todo el que vive en mí y creerá en mí jamás morirá. Ok, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. 1 Corintios 15:42, perdón. Dice, y así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, ¿qué dice? Su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande! Dice la Biblia que nuestro cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Oh, ya lo hicimos, los feos acá en la tierra ya lo hicimos. Hay una promesa de un cuerpo nuevo, de un cuerpo eterno y aparte de eterno, hermoso y fuerte. No, hombre, el Señor en todo pensó y ahí el Señor tuvo misericordia de nosotros los feos. Dice, cuando esa persona vuelva a la vida, cuando esa persona resucite, tendrá un cuerpo que no volverá a morir, un cuerpo hermoso y fuerte. Entonces, ojo, la pregunta obligada que nos hacíamos el domingo, ¿habrá algo peor que la muerte física? Sí, la muerte eterna es peor que la física. ¿Sí? Mira lo que dice 1 Juan 1:2. Dice, el que es la vida apareció entre nosotros. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes les anunciamos que él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de él, ahora le anunciamos a ustedes. ¿Qué está diciendo aquí? Que la vida apareció entre nosotros. Está hablando de Jesucristo. Por eso le damos testimonio de él, dice Juan. Y luego dice, a ustedes les anunciamos que él, Jesucristo, él es la vida eterna que estaba con el Padre. Y lo hemos visto y lo hemos oído. Lo que hemos visto y oído acerca de él, se los anunciamos. Jesús es la vida eterna. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesús es la vida eterna. La vida eterna que está en el Padre, la vida eterna que está en el Hijo, la vida eterna que cuando tú le recibes, Él está en tu corazón. La única solución, el único camino para entrar en la vida eterna se llama Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro camino. En vida necesito tomar la decisión de invitar a Jesús a entrar en mi corazón. Es en vida cuando tengo que invitar a entrar a Jesús a mi corazón. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. La salvación es un asunto personal entre Dios y yo. Mi esposa no puede hacer nada por mi salvación. Mis hijos no pueden hacer nada por mi salvación. Yo necesito de manera voluntaria, porque nadie me puede obligar a hacer algo que no quiera. Y si alguien no quiere la salvación, no se le puede obligar. Pero si alguien anhela la salvación eterna, en vida necesita tomar la grandiosa decisión de que la vida eterna entre en él. ¿Y quién es la vida eterna? Es Jesucristo. No está en la pantalla, pero San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesito recibirlo. Necesito poner toda mi fe y mi esperanza en su nombre. Si yo no recibo a Cristo, si mi fe no está en Él y solamente en Él, no podré entrar en la vida eterna. No lo dice el pastor, no lo dice la gente, lo está diciendo la palabra. Está escrito. Está escrito. Y si hubiera alguna duda, está escrito. 1 Corintios capítulo 15, verso 44. Vamos a estar viendo varias escrituras. Por si no alcanza a anotarlas, pueden tomarle un screenshot ahí. Dice, se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual.
así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. Verso 47. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre, ¿de dónde vino? Del cielo. Wow. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, cuerpo físico, el Adán físico. El segundo hombre vino del cielo, hombre espiritual, cuerpo espiritual. Entonces Adán representa mi carne imperfecta, pecaminosa, mi carne limitada, mi carne mañosona, desobediente y rebelde. Pero Cristo, cuando yo lo recibo en mi corazón, representa mi espíritu amalgamado con el Espíritu de Dios, y ahora tengo el poder y la autoridad para vencer en el nombre de Jesús. Tengo una esperanza, tengo un destino asegurado. Dice la Biblia que si una semilla, habla de la semilla de trigo, no cae a la tierra y muere, no podrá dar frutos. Toda semilla, tú agarras una semilla de maíz, de trigo, lo que sea, y la pones ahí en la mesa y puede pasar años. Y ahí está la semilla, esa semillita dura. Pero si esa semilla la tomas y la siembras en la tierra, llega un momento en que muere y de esa corteza dura sale una vida nueva. Entonces el cuerpo físico es la parte dura de esa semilla, pero dentro hay vida eterna. Hay vida eterna, por eso es muy importante entender esto. Dice el Espíritu Santo a través de Pablo, dice, hay cuerpos físicos, hay cuerpos espirituales. Se entierra el cuerpo físico, pero se levanta un cuerpo espiritual. Entonces, mientras la semilla no cae a la tierra y muere, no podrá salir la vida que está dentro de ella. Seguimos ahí en el verso 48 de 1 Corintios 15. Dice, todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. Wow. Dicen los expertos teólogos que nuestra apariencia en el cielo, sea la edad que sea en la que partimos, será como la edad en que Cristo entregó su vida en la cruz, que es entre los 30 y los 35 años. Esa será nuestra apariencia. Creo que por eso dice el verso anterior que tendremos un cuerpo que no morirá jamás, un cuerpo fuerte y hermoso. Ándele, gloria al Señor. Dice, así como nos parecemos al primer hombre Adán de la tierra, también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. Es decir, esa imagen y semejanza con la que Dios nos creó al principio y que por causa del pecado fue corrompida, esa imagen y semejanza, la vamos a recuperar en plenitud. Comenzamos a recuperarla desde que Cristo entra en nosotros, pero en plenitud la recuperaremos, esa imagen y semejanza, cuando Él venga por nosotros en su tiempo y nos dé ese cuerpo incorruptible. Amén. Una persona me hizo una pregunta en base al estudio del domingo pasado. Me hizo una pregunta: ¿nos vamos a conocer allá, pastor? O sea, ¿vamos a saber allá quién fue mi padre, quién fue mi madre, mi hijo, mi hermano? Y esa es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Nos vamos a conocer allá? Bueno, vamos a ver una historia en la Biblia, en el libro de Mateo. Los judíos tenían leyes raras. Una de esas leyes era que si un hombre se casaba y no tenía hijos con su mujer y el hombre moría,
la mujer tenía derecho a casarse con el hermano soltero siguiente. Eran raros los judíos, ¿verdad? Entonces, enviudó del segundo, le hicieron esta pregunta a Jesús sobre la resurrección. Ella se casa con el segundo hermano soltero, volvió a enviudar, no tuvo hijos. Se casa con el tercero, volvió a enviudar, no tuvo hijos. Cuarto, a 7 hermanos. 7 hermanos, esta Angelita se casó con ellos y enviudó. Y la pregunta que le hicieron a Jesús sobre esto, le dijeron: en el día de la resurrección, ¿quién de los 7 será su marido? Ay, nanita. Y en Mateo 22, 29, Jesús les contestó: ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán o seremos como los ángeles del cielo. Es decir, esto significa que ya no habrá necesidad de darnos en casamiento, ni la mujer de casarse, ni el hombre casarse. Esto significa que allá tendremos conciencia y conocimiento de quién fue quién aquí en la tierra, quién fue mi padre, quién fue mi madre, mi hermano, mi esposa, mi hijo. Vamos a saber quién es quién, habrá esa conciencia, podremos convivir, pero dice ahí que no habrá lazos familiares. No habrá lazos familiares, no habrá parentescos. Voy a identificar quién es mi esposa, mi esposo, mi padre, pero no habrá parentescos. Ya no habrá necesidad. Entonces no estaba muy errado el que puso ahí en la carta civil de matrimonio: hasta que la muerte nos separe. O sea que el contrato llega hasta que la muerte nos separe. Como aquel matrimonio de ancianos que murieron el mismo día y llegaron al cielo los dos, y ella dijo muy contenta: viejito, aquí seguimos juntos. El contrato decía que hasta que la muerte nos separe. Hágase ver. Es una broma, pero no andaba muy errado el que puso esto ahí. Entonces, claro que nos vamos a conocer, claro que vamos a volver a abrazar a los que han partido. Los que estamos en Cristo tenemos esa esperanza de volver a reunirnos con esa conciencia, con ese amor, con esa libertad ya del cuerpo físico. Sin embargo, dice, no habrá lazos familiares. No habrá lazos. Entonces esto es muy importante, mi hermano. Esto es muy importante. Mira, vamos a seguir con Corintios 15, 50. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, ojo, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta, y los muertos volverán a vivir para no morir jamás, y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Amén. No habrá muerte, no habrá enfermedad. Ya no habrá tiempo allá. Dice, no serán destruidos nuestros cuerpos. Volveremos a vivir para no morir jamás, dice la palabra. Esa es una promesa de Dios. ¿Para quién? Para sus hijos, para los que en vida han tomado la decisión. Y luego sigue diciendo en el verso 54, cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más, porque el Señor Jesús dice, por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. ¿Qué dice aquí? Que la muerte será destruida. ¿Cómo? La muerte
será destruida. Hoy está de moda que algunas personas adoren a la muerte. Bueno, esa es su fe y se respeta. Pero dice la palabra que Dios es un Dios de vida y no de muerte. La muerte es limitada. La muerte llegará a su destino. La muerte será destruida. Está escrito en la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿para qué adorar algo que es temporal? Es mejor adorar algo que es eterno. Y lo único eterno es Dios, es Jesucristo, es su reino, es su palabra. Amén, amén. Entonces es muy importante, familia, que cuidemos hacia dónde dirigimos nuestra fe. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es lo más difícil de la muerte física? Los apegos. La costumbre de vernos casi a diario. La costumbre de convivir casi a diario. Pero hay algo más difícil. Cuando alguien parte, lo que no se dijo, los asuntos pendientes, las culpas de pude haber hecho algo más y no lo hice. Pero déjame decirte algo, que no cargues con eso en tu mente. No cargues con eso en tu corazón. ¿Sí? Si no alcanzaste a decir algo, Dios es el mejor testigo. Dios es el mejor testigo de que hay un arrepentimiento. Y decirle a Dios, estoy arrepentido de no haber hecho esto o lo otro. Estoy arrepentido de no haber dicho esto o lo otro. Es importante que tu familia sepa que le amas. Con palabras, pero también con hechos. Es importante que a diario estemos a cuentas con toda la gente que nos rodea. Es tan cortita la vida, mi hermano, que no vale la pena perder el tiempo en pleitos, en divisiones, en estar peleados. Hay familias que no se hablan por años, hay familias que no se dirigen la palabra, hay amistades que se han roto por cualquier tontería. Hay padres e hijos que están alejados por cualquier cosa. Hay matrimonios que se han alejado por cualquier cosa. Entonces, es muy difícil ver partir a alguien y que quedaron asuntos pendientes, palabras que no se dijeron, culpas por haber hecho algo más y no pude o no quise. Pero a Dios no le interesan nuestros errores pasados. Dios dice, tu arrepentimiento te abre las puertas a una vida nueva. El estar tranquilo, el estar en paz, no consiste en nada humano, sino en estar a cuentas con Dios. Finalmente Él conoce perfectamente nuestra alma. Entonces, tenemos que estar a cuentas con Dios todos los días y tenemos que estar a cuenta con nuestras personas que nos rodean a diario. Esto es muy importante. Ok, vamos a 1 Tesalónica 4:15. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él. Después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Dice el 16, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, aleluya, Él viene pronto, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. 17. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Amén. Anímense, dice el Señor. Hay promesa para el que cree. No adores lo temporal, no le sirvas a lo temporal y limitado. Adora y sírvele al Dios eterno, Jesucristo. Adórale, sírvele, síguelo. Dice la Biblia que hay una bienaventuranza en los que duermen en Jesús. La Biblia compara el morir con el dormir. Todos los días morimos unas horas. Cuando nos acostamos a dormir, te desconectas. Tu espíritu y tu alma están
conscientes, pero tu cuerpo está inconsciente, mueres por un tiempo, el Señor nos cuida y nos guarda aun cuando dormimos, volvemos a despertar por la mañana. Entonces todos los días el Señor nos prepara para el dormir y el levantarnos, dormir y el levantarnos. Amén. Entonces hasta ahorita hemos aprendido de los momentos tristes de la vida, de ver partir a un ser querido, pero también de gozarnos en la ganancia, porque sabemos que los que han partido ahora están en un mejor lugar que aquí. Filipenses 1:23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice que es mejor estar allá que estar acá. Un amigo mío tuvo una experiencia tremenda. A él le iban a poner una anestesia local en un brazo para operarle una mano. El anestesiólogo se equivoca y en lugar de una anestesia local le pone una anestesia general. Y mi amigo estuvo en coma por varios minutos, no sé si 20, 30 minutos, y biológicamente fue declarado sin vida. Cuando él vuelve, cuando él despertó en la plancha de la morgue donde los ponen para hacerle la autopsia. Y ahí despertó. Y él tuvo una experiencia tremendamente extraordinaria que impactó mi corazón. Esto ya hace varios años. Y me contó todo lo que él vivió. Y uno de ellos es que la persona con la que habló le dijo: puedes quedarte o puedes regresar. Tienes una oportunidad. No es tu tiempo. Pero él dice, este joven, amigo mío, dice, era tan hermoso ese lugar, había una paz que jamás había experimentado. Y si yo quería quedarme allá, Gustavo, yo quería quedarme allá, me sentía tan a gusto como jamás en mis tantos años de vida me había sentido. Dice, pero había algo, yo sentía que todavía tenía que venir y hacer algo con algunas personas. Entonces este fue un hecho extraordinario. Algún día convenceré a mi amigo de dar su testimonio, porque es muy tímido. Entonces Pablo dice que es muchísimo mejor estar allá que acá, pero todo en su tiempo. Ahora tenemos que pelear la buena batalla. Por lo pronto tenemos que estar contentos con las promesas. Dice Apocalipsis 14:13 que los que mueren en Cristo son felices. Dice, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Déjame decirte algo, todos sufrimos por un ser querido que parte, pero déjame decirte algo, ese sufrimiento es nada más para nosotros. Ellos ya no están sufriendo, ellos están en un mejor lugar. Ellos realmente, dice la palabra, están descansando de los afanes de esta vida. Ya no están batallando con enfermedad, con un cuerpo imperfecto. Ya no están abonando a las tiendas donde hay que abonar. Ya no le deben al banco. Y eso es paz. Entonces, bienaventurados, dice, ¿por qué? Porque en vida recibieron a Cristo en su corazón. Y 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. En vida somos renovados y tenemos que permanecer cerca de Él. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la uva, en la planta de uva, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Y número 3, Dios dice, sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10, no temas en nada, dice, lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y quiero cerrar con esto. La gran pregunta, ¿por qué el ser humano
debe experimentar el proceso de morir? Bueno, nuestro espíritu debe ser separado del cuerpo mortal en su tiempo por causa del pecado que habita en el cuerpo, no en el espíritu, en el cuerpo físico. Ahí es donde está el pecado. Por eso es importante que en su momento haya esa separación. Dice 1 Corintios 15:50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, el cuerpo es imperfecto, corrupto por causa del pecado, y lo corrupto no puede estar en el reino de los cielos. Por eso es importante esa separación. La palabra separación en el griego es tanates, separado, separar el alma y el espíritu. Por eso la rama de la psicología es tanatología. Es el tratado o el estudio del por qué el cuerpo se separa del espíritu. Entonces, es muy importante entender que debemos de ser cambiados, transformados. Una mariposa no siempre fue mariposa. ¿Qué fue antes? Un gusano, un capullo. El gusano muere y se hace capullo, y el capullo quiebra y sale una mariposa. Algo parecido sucede. Tenemos que ser cambiados. Dios nos dio un cuerpo natural para que nuestro espíritu viva en este mundo. Es decir, el cuerpo es un vehículo. El cuerpo carnal es un envase, un vehículo, ¿sí?, para transitar en este mundo natural. Pero Él dice que nos dará un cuerpo celestial cuando Él regrese por nosotros, cuando nosotros estemos con Él, y entonces ya jamás habrá ese sufrimiento, porque ya no estará el cuerpo físico. Y no se te olvide, y no debe olvidarse, que esto es por un corto tiempo. Los que han partido es por un corto tiempo. Job tenía una duda en Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Es decir, Job estaba diciendo, si un hombre muere, vuelve a vivir. Y dice Job, yo esperaría todo el tiempo de mi vida en la tierra hasta que llegara mi resurrección. Dice Job, no importa lo que tenga que esperar, si existe la resurrección, yo esperaré. Y esa respuesta de Job la contestó Jesús. Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Padre. Me hubiera gustado decirte más cosas, pero es importante el tiempo. Y el próximo domingo vamos a terminar este estudio. Van a ser 3 sermones sobre qué hay después de la muerte, y el próximo domingo vamos a culminar este estudio. Pero es muy importante que nosotros tomemos conciencia de esto. Hay muchas preguntas que nos asaltan, y esto lo vamos a ver el próximo domingo. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿puedo tener contacto y hablar con alguien que ha muerto? ¿Ellos me pueden oír o podemos escucharlos a ellos? ¿Puedo platicar con mi abuelita que ya partió? ¿Puedo platicar con mi hijo? ¿Qué sucede? Bueno, si usted quiere saber las respuestas a esto, próximo domingo, misma hora, mismo canal. No se la pierda, no se la pierda. Ok, y como cada domingo primer domingo de cada mes, celebramos, pase la alabanza, celebramos la Santa Cena. Así deja la cámara ahorita la mesa. Como cada primer domingo celebramos la Santa Cena del Señor, hoy también lo vamos a hacer. Hay una escritura en Mateo 26, verso 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Entonces, la Santa Cena, o la celebración de la Santa Cena, que consiste en
pan sin levadura o galletas sin levadura y jugo de uva. El pan sin levadura o la galleta sin levadura representa el cuerpo de Cristo, y el jugo de uva representa su sangre, su carne y su sangre. Entonces el Señor Jesús dejó instituido que celebráramos cada vez que podamos. Nosotros lo hacemos cada mes para que no se vuelva algo mecánico, para que no le perdamos importancia. Pero el Señor dejó instituido este proceso, este acto espiritual simbólico, para recordar su muerte, pero para también anunciar su regreso. Amén. Para que cada vez que lo hagamos, recordemos su sacrificio que hizo por nosotros, pero que también recordemos que Él regresará por nosotros. Hablar de la resurrección, hablar de la vida eterna, hablar de todas las promesas que Él tiene para nosotros en la palabra, no hubiera sido posible tomar esas promesas si no es que el Señor Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Amén. Tenemos que entender que no podemos vivir en victoria en este mundo terrenal si Cristo no está en nosotros. Sin Él estamos desprotegidos. Pero en Cristo Jesús, nuestra esperanza en su nombre hay salvación, en su sangre hay protección. Y en cada hogar y en cada familia donde se invoca el nombre del Señor Jesús y se declara la sangre de Cristo, ningún poder que no sea de Dios puede hacer daño ni lastimar. ¿Por qué? Porque está escrito que nadie puede cruzar el límite de la sangre del Señor, y Él está con nosotros. Así es que ponte a cuentas con Dios. Dile: Padre, perdona mis pecados, perdona mis errores. Ponte a cuentas con el Señor y dile: Dios, estoy arrepentido de vivir equivocadamente. Dios, perdóname si de repente pierdo el rumbo de mi vida. Dile: Dios, perdóname si no he confiado. Perdóname si he dudado de tus promesas. Ponte a cuentas con Dios. Dios conoce nuestros errores, por más ocultos que estén. Por eso tenemos que ser honestos, íntegros. Dile: Señor, te entrego mis pecados. Lávame, límpiame, purifícame con tu sangre preciosa. Bendito Dios, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Dile: Señor, lávame con tu sangre preciosa. Purifícame. Santifícame. Rodéame. Protégeme con tu sangre preciosa. Dile: Señor, dame esa paz sobrenatural para poder recibir tu carne y tu sangre, para poder participar dignamente de tu carne y de tu sangre. Dice la palabra que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y se lo dio a sus discípulos, y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Puedes tomar el pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón, para remisión de los pecados. Puedes tomar el jugo. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Aleluya. Gracias. Este sermón es en memoria
de los que han partido. Ellos ya no pueden escucharlo, ellos ya no pueden recibir esto, pero es en memoria de ellos, para paz y tranquilidad de las familias. Yo bendigo a la familia Valdés por la partida del tío León en Guasave. Bendigo a la familia Hernández López por la partida de mi sobrina Teresita Hernández López. Bendigo a la familia, a su esposo, a sus hijos, a su madre, a sus hermanos, y bendigo a cada familia que ha estado experimentando el sufrimiento de ver partir a un ser querido. Ya no hay ignorancia, hay conocimiento, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos.